Amables televidentes, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro programa Diálogos con la Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá en Diálogos, programa que se transmite a través del canal Telesantiago, por lo cual nuestro saludo para el señor arzobispo Monseñor Villabaus, para el padre Justiniano Barón, director del canal, para nuestra querida Giselle, directora de producción, para este grupo de técnicos que día a día, programa tras programa, nos han acompañado. Y a ustedes, queridos televidentes, que son la razón de nuestra investigación para continuar. En la tarde de hoy, en la segunda parte del programa, con el historiador Henry Neiza, sobre su investigación para la producción del interesante Camino de los Siglos. Y entonces recordamos un poquito las vidas de estos dos invitados de la tarde de hoy. El doctor Gil, una vida a la educación, a la cultura y a la historia. Y Henry Neiza, un investigador estrella entre las mentes de la historia de Boyacá para Colombia, con una formación académica altísima y con una serie de títulos que lo colocan realmente en el camino de los siglos. Bienvenido, Henry, y bienvenido, doctor Gil. Entonces, continuamos en la segunda parte con que Henry, fuera de cámaras, nos contaba que indirectamente el tercer capítulo se relaciona con el evento mundial actual, los Juegos Olímpicos en Japón, en Tokio, Japón. ¿Cómo es eso, Henry? A ver, compartamos. Bueno, sí creo que, además hoy de estar celebrando el Día de la Independencia, pues también resulta importante decir que en el tercer capítulo de alguna manera se relaciona con algo que está sucediendo actualmente y es los Juegos Olímpicos. Digo que se relaciona porque en el tercer capítulo hablamos de Antonio Nariño, y es Antonio Nariño quien en el año 1810 trae a unos científicos a Colombia para que hagan una exploración por el altiplano cundiboyacense en búsqueda de minas de plomo, porque desafortunadamente nuestros gobiernos primero piensan en el tema de la defensa y se necesitaba ese metal para la producción de balas para el aparato de defensa de ese momento. En ese sentido, pues estos científicos recorren el departamento de Boyacá y el departamento de Cundinamarca y encuentran, o son ellos los que hacen el hallazgo, de que en Samacá, en un solo sector, pues están las minas de carbón, de arena, de cal y de mineral de hierro. Eso queda ahí por un tiempo hasta que ya muchos años después, finalizando el siglo, los ingleses que habían venido a fundar la ferrería de Pacho descubren ese estudio, vienen a Samacá y se encuentran con que efectivamente ahí existen esos minerales. Digamos que damos un salto y digamos que se establecen a raíz de la fundación de la segunda ferrería más antigua de América y la segunda en Colombia, que es la ferrería que se fundó en Samacá, pues se establecen allí algunos ingleses de esos que habían venido a Pacho primero y que luego llegan a Samacá, que son los Perry. Pues curiosamente ellos se asientan en Samacá, establecen sus familias ahí y tienen a un hijo que se llamó Jorge Perry, y este señor pues resulta ser importantísimo para la historia del deporte colombiano porque es el primer colombiano que en 1932 va y participa en unos Juegos Olímpicos. Ese es como el surgimiento de Colombia en los Juegos Olímpicos. Entonces, mire la curiosidad pues que es gracias un poco a que Antonio Nariño ordena ese estudio para encontrar esas minas, que terminan llegando los ingleses a Samacá y que sus descendientes uno de sus descendientes termina participando en los Juegos Olímpicos. Pero hay otro dato interesante
y es que este mismo participante en los Juegos Olímpicos termina siendo el profesor de educación física de nuestro Premio Nobel de Literatura, como para seguir vinculando la literatura al tema que hablamos en el segundo capítulo. Gracias, Enrique. Gratísima coincidencia de los Juegos en este momento, de los Juegos en Tokio, y esta relación, y aún más orgullosos sabiendo de que el precursor de la independencia, don Antonio Nariño, decide conscientemente venir a pasar sus últimos días a la afortunada Villa de Leyva y a nuestro afortunado departamento de Boyacá. Qué orgullosos en que la historia general esté siempre presente entre nosotros. Por esa razón, Henry y doctor Gil, vale la pena investigar historia para divulgarla y para que despertar el interés en lo que somos y en lo que tenemos. Y el camino de los siglos, Henry, se dirige hacia el puente de Boyacá. Claro que sí. En el tercer capítulo, como para conmemorar un poco el día 7 de agosto, el tercer capítulo no culmina precisamente en el puente de Boyacá, sino que asistimos al puente de Boyacá, se hace una descripción, una narración de lo que sucede allí el 7 de agosto, y luego nos dirigimos a las piedras, a la piedra pintada, que sería otro tema interesante, de que dejemos de llamarlas las piedras de Barreiro y retornemos a su nombre original, que era la piedra pintada, porque pues allá hay unas pictografías también, y culmina ese tercer capítulo con la lectura del parte de Victoria que redacta Carlos Suble en la Casa Histórica en Venta Quemada. Sí, y entonces muy cerca el camino de los siglos se detiene a contemplar el Parque de la Libertad colombiana y latinoamericana, el 7 de agosto de 1819, que estamos próximos a celebrar. ¿Algún mensaje especial con motivo del 7 de agosto, por favor, doctor Gil? Bueno, yo sí creo, felicitando a Henry como tiene una visión cósmica, genérica, que la plasma en el camino de los siglos, pero también vea cómo va haciendo analogías. Acaba de hacernos una muy bonita desde los Juegos Olímpicos, con el primer atleta que envía, o el primer competidor mejor de los Juegos Olímpicos en tiempo de los Perry allí en Samacá. Eso es sumamente importante, pero quiero decir, cuando hablamos del puente de Boyacá, note que los caminos también tienen puentes. Sí. Y este es uno de los puentes fundamentales. Los caminos tienen al lado y lado lo que llamamos la vera del camino, donde la gente se sienta a veces a pensar su historia, a reconstruir su historia. Y es ahí donde nosotros tenemos que pensar en reconstruir esa historia que nos ocurrió hace 200 años, pero hay que enseñarla de una manera didáctica, de una manera amorosa, para que la gente se involucre, porque Henry ha sido como un apóstol del patrimonio, enseñándonos a valorar el patrimonio. Y acordemos un principio fundamental que nos tienen ejemplo mundiales como México, Grecia y España, por decir 3 países. Su desarrollo económico está basado en el patrimonio cultural. España con el camino de Santiago de Compostela. En México, no se diga cuántas cantidades de obras encontramos en los caminos que surcan las ciudades y ese gran extenso país de México, de sur a norte y de oriente a occidente. Igual nos ha ocurrido aquí en Colombia, sino que ignoramos nuestros caminos, no conocemos nuestros caminos. Henry no hace mucho mencionó anteriormente el camino real que había que conectar a Tunja con el río Magdalena, haciendo escalas en Vélez y la dirección hacia el río Magdalena. En ese entonces Vélez era una ciudad muy importante, como lo era Tunja, y por eso pensaron en el ferrocarril del Carare. Bien, pero retomamos la pregunta del 7 de agosto. ¿Qué ocurrió el 7 de agosto? Sí. Pues todos conocemos por lo menos el episodio, o no episodio, el evento más importante, que fue sellar
nuestra independencia ahí en la batalla sobre el puente de Boyacá. A mí me llama muchísimo la atención, queridos historiadores, el capítulo que titularon Una utopía hecha nación. Háblanos, Henry, por favor. Sí, se decide, digamos que una tensión, digamos, normal, ¿no? De cómo denominarlos. Si se había elegido otro nombre, pero finalmente se decide por el nombre de Una utopía hecha nación, entendiendo que cuando se empieza en esas ideas del proceso de independencia, pues eso parecía una utopía, que digamos que el pueblo fuese capaz de pelear contra unos ejércitos que estaban supremamente bien armados, que tenían una caballería espectacular comparada con la que tenía el ejército patriota. Entonces eso parecía una utopía, pero pues finalmente deja de ser eso y termina convirtiéndose en un triunfo, y ese triunfo es lo que determina el nacimiento, el surgimiento de la nación colombiana. Deja la serie, la expectativa, pues, después de lo que viene para la patria, la consolidación de la nación. Eso es lo que tenemos que detenernos, en qué medida en estos momentos de la vida se es o no se es un Estado-nación. Sí, creo que pues digamos que lo que sucede el 7 de agosto pues es la independencia administrativa de España, ¿no? Sí. Y de ahí en adelante pues empieza toda una puja por cómo debe ser la construcción de esta nueva nación. Y creo que 200 años después aún no terminamos de construirla, porque pues hay una diversidad de culturas y de ideas y de conceptos, y ahí empieza ese tire y afloje, y en esas creo que aún estamos, que ojalá algún día podamos decir que verdaderamente tenemos un Estado-nación. Doctor Gil, 202 años después del 7 de agosto de 1819. A ver, en estos 202 años de independencia hay un gran inventario que ya se hizo, pero la mayoría está por hacerse. Hay que hacer un inventario más que todo de sus gentes y sus valores. Como dije hace unos minutos atrás, a veces miramos la historia como sus personajes célebres, como los eventos trascendentes, como los gobernantes y cosas así, pero estamos olvidando la participación misma de los pueblos y la relación del pueblo con su entorno bucólico, natural, ecológico, etcétera. Estamos casi también olvidando en el transcurso de estos 200 años tantos valores que hemos olvidado o descuidado o abandonado o quizá no hemos conservado. Yo creo que la nación la concibieron nuestros padres de la patria de una manera diferente, al menos casi romántica, porque la independencia ocurrió justamente en el marco del romanticismo. Entonces trató como de idealizarse una patria diferente de la que hoy día tenemos. Hoy día tenemos una patria en convulsión, que hierve en una agitación social muy difícil de manejar. Pero nos toca afrontarla como nunca pensamos que nos ocurriera la pandemia. La humanidad ha sufrido una serie de pandemias y nunca pensamos que nos tocara a nosotros esa suerte. Entonces son adversidades de la historia que nosotros estamos como testigos del tiempo, aprovechándola como gente a la vera del camino, mirando pasar la historia, pero también haciendo historia porque somos partícipes, no somos solamente testigos, somos partícipes de esa historia. Y en este momento relaciono yo el camino de los siglos, en este momento, en este siglo, el desfile de migrantes de nuestro hermano país Venezuela. ¿Qué tal ese camino, Henry? Pues mire que uno, digamos que podría hacer una relación, y es todo ese tema también de todos esos migrantes que vienen hace 202 años
a contribuir para la independencia de Colombia y que luego los nuestros migran hacia Venezuela a contribuir en la independencia de Venezuela y luego seguramente venezolanos y granadinos van a la independencia del Ecuador y todo ha sido un camino y creo que por eso el nombre no pudo ser mejor que el Camino de los Siglos. El Camino de los Siglos, que va a perpetuar a nuestros caminantes entre las naciones que alcanzaron la independencia y la libertad frente al dominio o con el dominio de los españoles. También cómo podemos construir valores históricos en nuestros jóvenes. Doctor Gil. Bien, yo creo que rápidamente podemos precisarlo de la siguiente manera. Con el ejemplo. Nosotros tomamos de nuestros antepasados el ejemplo. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros fueron gente de bien, fueron gente que nos enseñaron valores, nos enseñaron a caminar por dos rieles. En un lado estaba la tradición, el principio, y por otro lado estaban los buenos modales, porque era gente que se trajo con otra modalidad de enseñanza, aprendizaje, desde la instrucción en las escuelas hasta los altos títulos, se trabajó siempre en esos dos canales, que el conocimiento por un lado, pero también el buen comportamiento por el otro. Había como ese compaginar de las dos cosas, siempre sobre los rieles de la moral, de los principios, de la ética, del buen obrar, del hacer el bien, de luchar por esa patria. Hoy día eso como que está confuso, eso como que está en una nebulosa, y para los jóvenes pareciera que eso no existe. Entonces es como una tarea muy difícil, pero insisto, es con el ejemplo. Nosotros recibimos buen ejemplo de nuestros antepasados, de nuestros padres, de nuestros abuelos. Pensemos un poquito en ellos. ¿Quiénes fueron? Tanto los de allá, los tuyos y los míos, fueron gente de la misma sangre, del mismo pensar. Eso es, querida juventud, hay que retomar los valores de los antepasados. No hay nada más pedagógico que el ejemplo que ellos nos han legado. Continuamos en unos minutos. Por favor, acompáñenos mientras pasamos unos mensajes de interés del canal. Los consultorios jurídicos de la Universidad Santo Tomás Seccional Tunja y la Universidad Antonio Nariño, sede Duitama, ofrecen asistencia legal a la población migrante y refugiada. Contáctenos en las líneas de atención Tunja 320-409-6993 y Duitama 310-213-2901 o envíe sus inquietudes a santotomastunja@opcionlegal.org o uan@opcionlegal.org. La batalla naval del lago de Maracaibo fue el primer paso para que los marinos de Colombia marcaran una huella que ha perdurado en el tiempo. Sus pasos siguen firmes, protegiendo el país, porque son más los hombres y mujeres que custodian con orgullo los intereses marítimos de nuestra nación. Desde el departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina hasta Leticia, Amazonas. Desde Malpelo en el Pacífico hasta Puerto Carreño en el Oriente. Así vamos, sellando con valentía la historia de los mares en Colombia, pero aún quedan más pasos e historia por contar. 1823-2021. Armada de Colombia, protegemos el azul de la bandera por una democracia segura. Logo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones. Acá siempre se sufría por el agua y cuando no hay, entonces pues nos hacía mucha falta. Yo me inscribí en el año 2018 en el programa Lluvia para la Vida y ahí nos hicieron varias capacitaciones, después nos hicieron visitas, nos entregaron el kit. Nos ha beneficiado porque de todas maneras uno también se ahorra plata porque el tanque mantiene lleno
cada que llueve ya el tanque rebosa, entonces ahí tiene uno suficiente agua. Entonces se le agradezco mucho a la CAR por ese programa. CAR Cundinamarca, 60 años por la vida en el territorio. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En Fátima, nuestra Madre María le enseñó a los pastorcitos a rezar el Santo Rosario para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. Sigamos su ejemplo y como familia Telesantiago pongamos en él nuestras intenciones de oración de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 5:30 de la tarde. En Telesantiago, oramos por ti. ¿Te perdiste de algún programa de Telesantiago? Tranquilo, puedes revivir todo el contenido a través de nuestra página de Facebook Telesantiago Tunja y YouTube como Canal Telesantiago. También encuentra la señal en vivo a través de www.canaltelesantiago.com y en la aplicación de Telesantiago Tunja para dispositivos Android. En Telesantiago continuamos trabajando por la televisión de nuestra tierra. Con Veolia hacemos equipo. Desde el primer día de esta emergencia hemos estado comprometidos contigo a través de la prestación de nuestros servicios esenciales, que continúan gracias a tu pago oportuno. Cuenta con nosotros, que en Veolia contamos contigo. Amables televidentes, continuamos comentando, dialogando sobre la investigación que llevó a feliz término Henry Neiza y evocamos nuevamente el camino de los siglos. Quisiera, Henry, que retomáramos el camino que siguieron los patriotas para llegar al puente de Boyacá, justo sobre el camino de la libertad, justo sobre el camino de la independencia. Bueno, ese tercer capítulo, pues el sueño hubiese sido empezar seguramente en Pisba y hacer todo ese recorrido, pero sí, como nos comentaba, pues ni presupuestal ni temporalmente era posible porque pues el tiempo, además es curioso contar, ¿no?, que la serie se rodó, digamos que en plena pandemia, de los meses de septiembre y octubre, entonces eso generaba un poco de dificultades. Pues ese hecho, el tema presupuestal y el tema de tiempo hizo pues que empezáramos en Tasco y empezamos allí para hacer, digamos, una denuncia del estado lamentable en que se encuentra ese inmueble, que debería ser el más representativo para el Ejército de Colombia, que de pronto el Ejército debería ser como el que apadrinara la conservación y la restauración de ese sitio, entendiendo que fue el primer cuartel general del Ejército Patriota aquí en Boyacá, ¿no? Luego vamos al puente de Gámeza, pasamos por la Hacienda del Salitre en Paipa, y luego sí al puente de Boyacá, las piedras de la Piedra Pintada, que es donde nace, digamos que todo el símbolo de la honestidad con Pedro Pascasio Martínez y el Negro José, y terminamos, como decía, en la Casa Histórica de Venta Quemada con la lectura de esa acta de independencia redactada por Carlos Zulet. Maestros, en el equipo que conformó la realización de la serie, del documental, están no solamente boyacenses, es un equipo maravilloso, intelectualmente muy bien preparado, muy conocedor
de lo que iban a hacer, y entre ellos, cuéntanos, Henry, cómo se conformó el equipo intelectual y material que llevó a feliz término esta investigación. Bueno, como les comentaba, en el año 2019 ya se ha presentado con el proyecto de los Templos de la Fe, con el mismo director para esa serie, que es el señor Marco Paredes Manzano, payanés, que ya el año 2020 pues ganó el premio India Catalina a una serie con la serie Mosquera, que es toda una historia sobre este presidente y militar colombiano, con el mismo libretista Carlos Mauricio Muñoz, y pues el camarógrafo, el asistente del camarógrafo, el sonidista y los luminotécnicos todos de Popayán, y de aquí de Tunja pues todo el equipo técnico del canal Telesantiago, que tuvieron que hacer unos esfuerzos titánicos porque pues la serie se grabó en 22 días y tuvimos que hacer unas jornadas supremamente largas y extenuantes, y tanto porque empezábamos muy temprano y terminábamos muy tarde, entonces esas transiciones del clima terminaban siendo desgastantes, pero creo que el producto, ya viéndolo en la televisión, uno dice valió la pena ese esfuerzo, y toda la colaboración del padre Justiniano y de la curia creo que fue determinante para el éxito de esta serie. Y vean ustedes, amables televidentes, la presencia de los payaneses en la realización de la serie, con ese parecido que tienen ellos con los boyacenses. Ellos sobresalen por la Semana Santa, allí en Popayán, por los mismos personajes que nos acaba de denunciar Henry analizando los capítulos del documental. ¿Y por qué más, profesor Gil, pudiéramos hablar de Popayán y Tunja? Ese parecido entre las dos culturas. Pareciera que son dos ciudades gemelas o similares en la historia, ambas protagonistas y casi por los mismos hechos. En la parte de literatura, grandes literatos allá en Popayán y en su entorno, grandes literatos aquí en Tunja, con los dos ya mencionados acá, para iniciar la larga serie de escritores, Juan de Castellanos y la madre Francisca Josefa del Castillo, y ahí esa playa de grandes escritores y literatos que tenemos. En la parte arquitectónica, es la ciudad blanca, bonita de Popayán, con también nuestra fría ciudad de Tunja, que antaño fue de solas casonas hermosas y calles solitarias. Sus templos, sus conventos, tanto en Popayán como en Tunja, y luego sus celebraciones religiosas, la Semana Santa, que es tradicional en Popayán, hoy día reconocida por la UNESCO como un patrimonio inmaterial. Lo mismo Tunja, son en mucho parecido las dos ciudades. Qué bonito que se hubieran unido ahora para la elaboración de este camino de los siglos, estos maestros de Popayán con el maestro Henry Neiza aquí de Boyacá, y más la infraestructura que nos brindó Telesantiago. Qué bonita pareja formaron esas dos ciudades, esas dos culturas y esos hombres protagonistas de esta historia. La Federación, indudablemente la Federación de Academias e Instituciones Históricas de Boyacá, manifiesta su gratitud a ese maravilloso equipo que conformaron, entre ellos los payaneses, para haber hecho posible este encanto histórico. Henry, ¿el camino de los siglos se proyecta al futuro? Bueno, después de ver los resultados que ha tenido y la aceptación que ha tenido este programa, es indudable que el sueño sería que esto continúe para seguir mostrando nuestra riqueza patrimonial, nuestra riqueza natural, como decía el doctor Gil, continuar o mejor, empezar toda esa documentación del patrimonio inmaterial, los mitos, los cuentos, las leyendas, mostrar nuestra gastronomía a nivel nacional me parece que es supremamente importante, y
¿por qué no pensar en convertirnos en un México o en un Perú y que la economía del departamento, que tiene unos índices preocupantes de desempleo, empiece a cambiar un poco si empezamos a generar turismo cultural hacia el departamento de Boyacá, y si aprovechamos la Semana Santa de Tunja, que también es patrimonio de la nación, y si aprovechamos el tejo, que es nuestro deporte tradicional y que también es patrimonio de la nación. Me parece que estamos, por lo menos hasta el momento, hemos desaprovechado todo ese patrimonio cultural y que está reconocido por leyes para generar otro tipo de empleo y otro tipo de ingresos para las gentes que viven cerca a los monumentos o para los portadores de esas manifestaciones culturales. Yo añadiría algo. Ya el aprendizaje se logró. Henry, con esta experiencia de la filmación de los 3 capítulos, producto de una gran investigación, un gran juicio, a pesar de las limitaciones en la parte tecnológica para estos aparatos que son, digamos, incompletos, llamémoslo sin desprecio alguno, artesanal, lograron tanta belleza en esta filmación. ¿Cómo no aprovechar ese aprendizaje para ir mejorando y que a futuro tengamos muchas series, Henry? Ánimo, que puede ir abriendo más caminos. Sí. Yo al futuro. No, indudablemente, doctor Gil, en esta pasión de Henry por la investigación histórica, ¿hacia dónde irá Henry en los caminos de los siglos futuros? Bueno, como dice el padre Justiniano, Claro. Director general de la serie y director del canal, el camino continúa. Esperemos que tengamos suerte en las próximas convocatorias y podamos mostrar otro tipo de cosas. No sé, hay tantas historias en Boyacá por contar. Por ejemplo, el tema lo que contaba de Jorge Perry, pues contar la historia completa, por ejemplo, de la ferrería de Samacá es una cosa supremamente fascinante, porque tal vez contarle, por ejemplo, a la gente que toda la religión del Engupá hacia mediados del siglo pasado decían que eso parecía una Suiza, cuando estaba el algodón ya para cosechar, contarle a la gente que gracias a la ferrería de Samacá y luego a la fábrica de hilados y tejidos, se construyó, gracias a esa fábrica es que se construye la Plaza Real, gracias a ellos es que se construye el obelisco del puente de Boyacá, que es el primer monumento conmemorativo que se levanta en Colombia, que gracias a ellos se construye el Camino del Carare, que es la vía Tunja-Arcabuco, Moniquirá-Barbosa, y bueno, una cantidad de cosas que me parece que resultan interesantísimas y que la gente no conoce. Pero además, que la gente entienda lo pujante que era Boyacá a mediados del siglo pasado, porque la ferrería, por ejemplo, era la empresa que generaba el mayor número de empleos en Colombia, y que desafortunadamente por razones externas pues termina, digamos, que acabándose esa fábrica, pero que aún hoy quedan sus edificios un poco en ruina y aún queda una llamita, una chispita ahí, porque en Samacá todavía se producen telas, no de esa fábrica original, pero sí, digamos, que se mantiene el espíritu de lo que fue esa primera fábrica de hilados y tejidos. Creo que hay demasiadas cosas por contar en Boyacá. ¿Qué tal poder recorrer de verdad toda la ruta de la campaña libertadora a través de un documental y poder contar, como decía el doctor Otárola, por Jerónimo Gil, contar con los testimonios de los campesinos y a su vez compilar todo un recetario gastronómico? No sé, creo que aquí nos sobra tema. Nos faltan recursos para seguir haciendo la segunda parte. Comentábamos precisamente Henry y doctor Gil con la Secretaría de Cultura del departamento, que siempre en grupo hemos tenido la idea de recorrer la ruta libertadora y pasar por todos esos lugares tan bellos que mostrar entre Arauca, Casanare y Boyacá. Salir por el camino, yo creo que ese es un bonito camino del futuro, Henry, pero es que en el camino de la investigación, cuando uno abre un documento, ese documento le da
ideas a uno de otra cosa y el proceso de la investigación también es un camino, ¿no, doctor Gil? Sí, quería retomar un poquito la idea que estaba explorando Henry hace unos minutos sobre sin ser un crítico negativista, las grandes cosas que ha habido en el país casi han surgido en Boyacá. No solamente aquí surgió la Libertad, él acaba de mencionar la ferretería de Samacá. Todo lo que eso produjo, la obra de mano, los insumos y todo aquello del algodón, crecido en Boyacá. Pero igual vino después Paz de Río, se nos marchitó Paz de Río. El ferrocarril de Clarare se comenzó a construir, colocaron unos kilómetros de los rieles y después la levantaron. Ayer comentábamos este episodio también doloroso. Aquí surgió la transmisora de la independencia a nivel radial. Hablábamos de los medios de comunicación, Radio Sutatensa, el periódico campesino, todas esas obras que surgen en Boyacá, parece que se suben como espuma y luego desaparecen, no, se las llevan para otra parte y nos dejan a Boyacá como manicruzados. Es como un poquito negativista la actitud nuestra de los boyacenses, pero nunca perdemos el impulso, nunca perdemos la imaginación de ser creativos. Los boyacenses somos creativos, ánimo, yo creo que podemos, Henry, continuar por esos caminos del progreso, no importa que en el camino se atraviesen dificultades, porque no hay caminos sin dificultad. Claro, yo diría que este tipo de documentales sirve precisamente para que no vuelvan a ocurrir ese tipo de cosas como las que estamos hablando, que no se acabe empresas como lo que fue la ferrería y la fábrica de hilados, que no se acabe Paz de Río. Yo creo que esto puede terminar alentando a la gente a fortalecer no solamente el patrimonio cultural, sino todo el tema de la industria y la empresa boyacense. Hay mucho que decir, hay mucho que investigar y hay mucho que comentar, de manera que el camino de los siglos continuará exitosamente. A nombre de la Federación, Henry, una felicitación muy grande por este exitoso documental que le dará la vuelta a la cultura del mundo y a través tuyo a ese maravilloso, nuestra felicitación extensiva a ese maravilloso equipo que hizo posible esta utopía, hizo realidad esta utopía en tu maravillosa investigación. Al doctor Gil, que siempre nos ha acompañado en todos los programas y que inagotable es también su producción histórica, tendremos muchas oportunidades de continuar por el camino de los siglos. Sí, quisiera para como redondear esta parte de hoy diciendo que las virtudes y talentos de nuestro maestro Henry Neiza Rodríguez lo llevó a explorar un campo casi abandonado como fueron los templos doctrineros, una reliquia histórica, patrimonial de nuestro Boyacá y de nuestra religiosidad, con el hallazgo tan importante que él hizo y de describirlo en la parte pictórica de nuestras iglesias, caso concreto de dos templos maravillosos en Boyacá, el de Turmequé y el de Chivatá. En el camino de los siglos habla como la reconstrucción o la salvación mejor de esas pinturas que estaban en los muros de esa iglesia. Eso se debió pues a esta, y traérnoslo en Caminos de los Siglos es para contarnos cómo la religiosidad de nuestra gente permanece intacta a través de los siglos, como un elemento vital del pueblo colombiano y del pueblo boyacense en especial ha sido también a través de del camino su religiosidad y la apreciación por sus valores y talentos. De nuevo, Henry, felicitaciones, nos complace, nos alegra, nos emociona y seguiremos viendo este y muchos más capítulos a futuros que ojalá la suerte nos favorezca con esa dicha, esa perspectiva histórica para verlo en lo que llamaríamos las pantallas. Amables televidentes, invitados a ver la serie, el documental, a ver los 3 capítulos de este documental y el tiempo se nos ha agotado.
Muchísimas gracias, queridos invitados, a intercambiar con quienes están en este momento a través de la pantalla, siguiéndonos, y podrán vernos con la repetición del programa que inicia el viernes, lo repiten el sábado y también lo repiten el domingo. Y en este caso estamos hablando de 2 programas, así que continúen con nosotros, amables televidentes. Muchísimas gracias y nos veremos en otra y otra y otra oportunidad sobre el camino de los siglos que recorrerá Henry Nason. Muchísimas gracias.